A lo largo de nuestra vida hemos ido aprendiendo a leer no solamente palabras, sino que también hemos ido aprendiendo a leer imágenes, sonidos, textos de distinta naturaleza. Y esos textos de distinta naturaleza nos interpelan a todos los sentidos. Por eso podemos decir que nosotros leemos con todos los sentidos. Cuando leemos, siempre evocamos una idea, y esa idea que evocamos es lo que la lingüística ha llamado el significado. Y ese significado tiene una particularidad, que es único. En algunos signos es muy sencillo recomponer ese significado porque significan una sola cosa. Por ejemplo, las señales de la naturaleza, una señal de tránsito. No hay mucho para debatir sobre qué significa un texto que se nos presenta. Pero la mayoría de los textos y de los signos que nos rodean no necesariamente son tan sencillos. No evocan un solo significado, sino que evocan una multiplicidad de significados, que es lo que nosotros entendemos en semiótica como la significación. A esto hay que agregarle que no leemos solamente con la vista, sino que leemos con todos los sentidos, lo cual multiplica las posibles interpretaciones a las que nos sometemos. Los textos artísticos, como por ejemplo el cinematográfico, trabajan con una multiplicidad de significaciones. Y curiosamente la industria cinematográfica y a veces también la docencia lo que hace es alinear al espectador hacia el lado del significado, es decir, tratar de darle un solo sentido a la película que estamos viendo o al texto artístico que estamos presenciando. Uno de esos significados es, por ejemplo, las intenciones que tiene el autor. Se explica determinado fenómeno que se ve en un texto cinematográfico adjudicándoselo a las intenciones que tuvo el director al hacer esa película. Curiosamente también a la semiótica no le interesa demasiado las intenciones del autor, porque no le interesa demasiado el significado, sino, por el contrario, los procesos de significación que se desencadenan a partir de la expectación de un texto cinematográfico o de un texto artístico en general. Entonces, si no nos preocupa el significado y nos interesan las intenciones de un autor, la pregunta es, ¿en dónde buscamos respuestas a las inquietudes que tenemos frente a un texto cinematográfico? Lo que hace la semiótica, una de las estrategias que utiliza la semiótica, es buscar esas respuestas o esas inquietudes, resolver esas inquietudes a partir del análisis de lo que está en el texto cinematográfico mismo. City Light, que es una de las películas que elegimos para este foro, fue hecha por Charles Chaplin en una época en donde se disponía de la tecnología del sonido para hacer textos cinematográficos. Una de las primeras preguntas que podríamos hacernos entonces es ¿por qué, existiendo esa tecnología, no se la implementó para esta película? Una de las primeras respuestas que nos podríamos dar en el sentido de encontrarle un significado es ir a las intenciones del autor y decir el director no quiso poner sonido y ahí se terminaría nuestra investigación o nuestra indagación. Sin embargo, si empezamos a analizar el texto y cómo está armado el texto cinematográfico, nos encontramos con algunas características que podrían darnos otro tipo de respuesta. Lo que nosotros estamos viendo es cómo un sujeto conoce a partir de ciertas propiedades que posee, entre las que no se cuenta la visión. Sin embargo, nosotros conocemos disponiendo de la visión o de los sentidos de la visión, y lo que conocemos es a partir de imágenes solamente. Entonces, más allá del contenido de lo que nos está contando la película, lo que nosotros podemos pensar de este texto cinematográfico es que nos está planteando una idea sobre de qué manera estamos conociendo, cuáles son los sentidos con los que nosotros construimos la significación de los textos que nos rodean y de qué manera nosotros leemos. Esta película, particularmente City Light, no es solamente una historia de amor que se desarrolla en una época convulsionada. También puede ser entendida como una teoría sobre qué es el cine y qué es lo que permite conocer el cine. Una de las hipótesis más sostenidas que podemos tener sobre esta película es que lo que plantea es algo respecto a la naturaleza del cine, que el cine podría ser imagen sin la necesidad del sonido y que también nos permitiría conocer a partir de la imagen, sin que por eso tenga que estar asociado otras propiedades como las de la audición para que nosotros podamos conocer. Finalmente, una de las conclusiones que podemos sacar de este razonamiento es que no hace falta que el conocimiento esté inscrito en palabras para conocer. Nosotros podemos conocer también a partir de las imágenes.
incluso el cine se plantea como una forma de conocimiento en esta película. Los dejamos con estas ideas tentativas para que vean ahora la película y para que después nos encontremos en el foro y debatamos sobre esto y sobre algunas otras ideas que vayan a ir surgiendo a lo largo de nuestros debates.